hace algunas semanas hablamos del Illimani, parte de los paceños, nuestra preocupación por lo que va a pasar con el calentamiento global. Pero ahora queremos hablar de otro fenómeno que se ha dado ya hace algunos días. Está con nosotros quien tiene la palabra autorizada para hablar sobre esto, es experto en glaciales. Roberto Mobarek, bienvenido, Roberto. Un placer tenerte nuevamente en Todo a Pulmón. Gracias, Priscila. Es el mío el placer de volver a estar acá. Hace muy poquito estuvimos hablando efectivamente de nuestro poderoso y querido Illimani. Y hoy de alguna manera vamos a cerrar el tema hablando de algunos fenómenos que se están dando lugar en los últimos días, ¿no? Exactamente, una noticia internacional de un iceberg, está bien el término, un iceberg. Correcto. Que se desprende del tamaño de 10 veces Madrid. O sea, imagínense que el tamaño que tiene. Correcto, ese es un iceberg que, bueno, lo estamos viendo en imágenes. Es un fenómeno, te digo, para adelantar un poco, que es algo natural que viene ocurriendo. Son fenómenos que se van dando de manera normal. Ya. Pero una de estas características, 6.000 kilómetros cuadrados, pues es realmente un parto, así se lo llama. O sea, el casquete polar va a dar un parto, va a dar a luz a estos icebergs. Para tener una idea de su tamaño, podemos hacer referencia al lago Titicaca, que es más parecido y más cerca a lo que tenemos. El lago tiene 8.500, o sea, es más grande que el iceberg, pero nos da una referencia de tamaño. Más o menos para tener una idea del tamaño, ¿verdad? Así es. ¿Qué significa esto? Bien, como te decía, esto viene ocurriendo desde los últimos 10.000 años. No es el más grande es un hermano que tuvo de 11.000 kilómetros cuadrados y va a seguir ocurriendo. Significa que nosotros estamos tomando conciencia cada vez más que estamos en una época interglaciar, donde estos grandes casquetes polares empiezan a descongelarse y van dando lugar al desprendimiento de capas de hielo que obviamente se convierten en icebergs y empiezan a estar a la deriva por el océano. Esto es algo que va a continuar y que tiene que ver con nuestro desarrollo primero como planeta. Ya. Es decir que... ¿Esta es una mala noticia? No, de ninguna manera. O sea, es un fenómeno natural. Ya es un fenómeno natural que se viene dando y se va a continuar dando. ¿Ya? Y tal vez para entenderlo un poquito, si me permites, dar además el contexto de dónde estamos. Estamos muy cerca de nuestro continente. La Antártida está bien al sur. Es más o menos 1.000 kilómetros de Tierra del Fuego, de la parte más sur que tenemos en Sudamérica. Y tiene un casquete de aproximadamente 4.500 metros de profundidad. En la parte interior, pues esto es muy sólido, muy grande, pero tiene una capa muy delgada que constituye lo que se llama una plataforma. Esta plataforma naturalmente se va descongelando y es la merma del glaciar, y cantidades importantes de hielo entran en forma de agua al océano y otras en forma de icebergs. Esto ocurre. Otra cantidad importante también se incorpora a los casquetes en forma de nieve y aumenta su espesor. Es decir, que esa es una dinámica que tienen todos los glaciares. Sin embargo, la tendencia general es que estos casquetes y todos los sectores con nieve del planeta se están descongelando y tienden a mermar. ¿Ya? ¿Qué pasaría en el...? Exacto. ¿Cuál es la preocupación que debería haber en torno a lo grande que es este desprendimiento? Ya, ¿qué va a pasar en particular con el iceberg? Es que se va a desprender por completo. En algunos días, tal vez semanas o meses, va a empezar su deriva, dependiendo de cuánto incrustado está en la parte del sedimento del mar. Como la superficie del mar, una cosa así. La superficie del mar, los sedimentos que muchas veces estos icebergs quedan clavados por un tiempo hasta que se descongelan y pueden empezar a moverse ayudados por el viento y las corrientes. Se van a mover hacia el norte. Normalmente eso es lo que ocurre por todo lo que se ha visto con otros icebergs de esa zona. Y van a ir descongelando
eventualmente pueden chocar contra otras masas de hielo y destruirse y formar icebergs menores. Pero por lo que se ha visto, hay un caso en que se ha monitoreado con GPS y estaciones, en aproximadamente 5 o 10 años se va fragmentando y se funde en el inmenso mar. ¿No hay ningún peligro en que pueda llegar a chocar a algún lado? ¿No hay peligros en lo que está pasando? Es decir, existen peligros menores cuando un iceberg es alcanzado por alguna embarcación, ¿no? Que son menores o mayores, depende, ¿no? Si lo dramatizas como el Titanic, pues no, creo que he visto mucho el Titanic. ¿No? Y no hay zonas habitables muy cercanas de su posible trayectoria. Pero también un iceberg causa a su paso, deja una estela de agua dulce en medio de un mar salado y también deja el frío, una estela de frío, que eventualmente causa cambios importantes en los ecosistemas. ¿Y eso qué significa? Que los ecosistemas son muy frágiles en muchos casos, dependen de la temperatura o de la salinidad del agua, y muchas especies se pueden ver afectadas, algunas incluso favorecidas eventualmente, y otras en cambio pueden afectar su vida básicamente. También pueden causar barreras que, por ejemplo, impiden el cruce del krill famoso, ¿no? Y que este krill es alimento para gran cantidad de animales y especies en el mar, o sea que puede causar ese tipo de anomalías. Bueno, ¿tenemos que acostumbrarnos a escuchar este tipo de noticias? No es un fenómeno que se va a dar muy a menudo, o sea, por ejemplo, una de estas características se da cada 3, 5 años de ese tamaño. Pero sí es una tendencia global del planeta, estamos descongelándonos, estamos en un calentamiento evidente y más que nada la pregunta es tal vez tratar de entender cuáles son los fenómenos que están detrás de todo esto. O sea, el fenómeno climático tiene que ver más bien con un equilibrio entre varios sistemas dentro del planeta. Principalmente tenemos que hablar de la hidrosfera, de la atmósfera, que controlan el clima. O sea, los mares son un gran control del clima del planeta, así como la capa de la atmósfera. Y nuestra relación con los rayos solares. Los rayos solares penetran al planeta, llegan a la superficie y causan el calentamiento. Dependiendo en qué superficie caen, pues el calentamiento es mayor o menor. A esto se conoce como albedo, la capacidad de absorber de las radiaciones del sol o reflejarlas. Obviamente una superficie oscura es más capaz de absorber estas energías. Una superficie blanca o muy reflectiva, como son los hielos de estos casquetes, las reflejan. Hasta ahí es una parte de la ecuación. La otra parte tiene que ver con una capa que tenemos, que la conocemos como el efecto invernadero. Es exactamente lo que hacemos en el altiplano cuando queremos sembrar papitas o zanahorias o cualquier otra cosa, nos ponemos un invernadero. Pero en la atmósfera este efecto invernadero está dado por una serie de gases, principalmente CO2, vapor de agua, metano, entre ellos y otros gases menores, que hacen este efecto de atrapar una cantidad importante de radiación y por lo tanto calentar el planeta. Lo interesante es que cualquier cambio que hagamos en este efecto invernadero, por ejemplo, inyectando mayor cantidad de CO2 a la atmósfera, va a afectar a la temperatura del planeta. Y nosotros, desde la edad del antropoceno, que se ha dado en llamar así, desde el momento en que el hombre empieza a cambiar su entorno de una manera abismal, hemos inyectado gran cantidad de CO2 a la atmósfera. O sea, los registros nos dicen, mira, podemos retroceder en la historia 1000 años, ¿okay? Se puede retroceder mucho más, pero vámonos a 1000 años atrás. La atmósfera, el CO2 ha cambiado, pues ha fluctuado entre 170 y 370 partes por millón. Actualmente estamos alcanzando los 400 partes por millón y se prevé que a este ritmo vamos a llegar fácilmente a 700 o 1200 incluso partes por millón en el futuro. Todo por las emisiones de CO2, básicamente producto
del manejo de los hidrocarburos. Bueno, es un tema que definitivamente nos da mucho de qué hablar. Vamos a seguir tratándolo así como lo hemos hecho con el Illimani en esta ocasión también. Roberto, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito lo que nos quiere decir el planeta a nosotros. Muchas gracias. No, es un placer nuevamente, Priscila, para mí estar acá y a tus órdenes para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias.